estamos regidos por este orden ideológico, ¿no? La idea desarraigada de la realidad. Entonces, esa idea desarraigada de la realidad, como por ejemplo Roger Scruton va a hablar de la falacia de la utopía, ¿no? Donde son ideas que se convierten en necesidades y que no tienen un arraigo en lo real, son aislados. Básicamente no tienen un sustento, por eso muchas veces no se puede argumentar desde el otro lado, porque no hay una argumentación básica, o sea, no se puede argumentar. Entonces, no tiene una atracción en sí misma por todo esto que estoy nombrando previamente, y porque cuando uno pregona o sale a decir estas cosas, muchas veces los ataques pueden venir. Mi nombre es Pablo Caruso, yo soy psicólogo, soy de Argentina, me dedico a la psicología clínica y a la docencia universitaria, también humildemente a transmitir algunas ideas desde mi canal de YouTube, el podcast, la cuenta de Instagram, para tratar de dar otras miradas a ciertos temas de hoy en día que están bastante tomados o coaptadas por ciertas vertientes o ideologías del momento, y me gustaría como poder tratar, ¿no? Ese es el objetivo sobre todo del canal, dar algún tipo de idea distinta o de batalla cultural, por así decir, desde el ámbito, en este caso, de la relación lo filosófico, lo psicológico, sobre todo, que es mi área, y poder contribuir desde ahí, ¿no? Entonces, desde aquí estamos para eso, Pablo. Excelente, gracias, Pablo. Bueno, desde ya dejarles recomendado el canal de Pablo Caruso, creo que es Pablo Caruso, ¿es tu canal, Pablo? Pablo Caruso Psicólogo. Sí, Pablo Caruso Psicólogo, porque en Argentina hay otro... Sí, Pablo Caruso, que es periodista, entonces a veces se confunde. Sí, de hecho yo googleé y me apareció eso, no te podía encontrar, claro. Así que eso pasa. Bueno, y en las redes sociales también está, creo, como Pablo Caruso, ¿sí? Estoy en Instagram como Pablo F. Caruso, en el podcast como Pensar Críticamente, y esas son las redes que tengo, la página pablocaruso.online, así que esas son las que están en construcción ahora porque tuvimos un pequeño inconveniente y lo estamos reconstruyendo. Esas son las redes y las plataformas. Sí. Excelente. Bueno, todos aquellos que quieran seguir a Pablo, ahí pueden buscarlo. Bueno, seguramente en la descripción del video después colocaré esos links directos. Y bueno, para no perder más tiempo, comencemos con este tema que a mí la verdad que me parece muy interesante. Y bueno, también invité a Pablo por esto mismo, porque creo que él nos puede dar un desarrollo más amplio de esta temática que tiene que ver con la identidad de nuestra generación. La verdad que la palabra identidad es una palabra que yo creo que generalmente se usa en distintos ámbitos, de repente que tiene que ver con la construcción del futuro de las personas, pero también desde un momento en donde quizás las personas ya tienen consolidada su propia personalidad o quizás ya han pasado un par de años. Para partir con esta conversación, que sería bueno, Pablo, que quizás nos pudiese ayudar a poder definir, poner sobre la base algunos conceptos, y quería preguntarte qué podemos entender nosotros por identidad y si es posible que nosotros conocer si es que hay una edad que quizás está estudiada donde podemos decir que esa identidad ya está reconocida por las personas. ¿Qué nos puedes comentar un poco acerca de eso? Bien, a ver, como vos muy bien decís, el concepto de identidad es amplio, ha sido estudiado o es estudiado, ¿no? Hoy en día por muchas vertientes o escuelas, y tiene distintos abordajes, ¿no? Lo podemos abordar desde el psicoanálisis, lo podemos abordar desde la psicología social, lo podemos abordar desde el interaccionismo simbólico. Bueno, hay distintos lugares donde lo podemos abordar, pero para no hacer demasiado complicado con conceptos, tenemos que entender que la identidad es aquello que nos diferencia, ¿no?, de los semejantes. Es decir, dentro de la especie humana, nosotros somos humanos, somos hombres, pero somos diferentes. Desde que tenemos una huella dactilar única y irrepetible, cada uno de nosotros, hasta que estamos conformados por distintas, por ejemplo, temperamentos, personalidades, entre otras variables. Entonces, es aquello que nos diferencia de lo semejante, la identidad. Cuando hablamos de la misma, tenemos que pensar en la conciencia de sí, ¿no? Tener conciencia de quién soy y conciencia de también lo que quiero ser, justamente es parte componente de esa identidad. Pero esto no se va, o sea, va siendo en manera procesal, es en proceso. Fíjense que un niño cuando nace, la identidad viene dada, ¿no?, por los otros significativos, por los otros
los otros generales, por así decir, ¿no? Aquellos otros que conforman justamente el núcleo de socialización y también el núcleo o la sociedad cultural donde uno está inmerso. Esto lo va a decir Herbert Mead. Entonces, ese otro significativo y ese otro generalizado es aquel que me va a devolver quién soy yo en ese primer momento. Pensémoslo lo siguiente, uno cuando tiene un hijo le da el nombre, en el caso de uno como católico lo bautiza, empieza a generar esa identidad en el niño que está definido en un primer momento por ese otro. Por lo tanto, la identidad precede, ¿no?, la propia humanidad. Uno lo empieza desde la panza de la madre, empieza a generar esa identidad. Bueno, se va a llamar así, queremos que sea de esta forma, nos gustaría que tenga tales ideas, porque uno le da lo que piensa que es lo mejor. Entonces empieza a conformar esa identidad previo a que la persona esté extraútero, ¿no?, que esté fuera del útero. Por lo tanto, eso voy respondiendo a las edades. Y cuando yo menciono que la identidad tiene que ver con esta conciencia de sí, bueno, la conciencia es algo que se va desarrollando en etapas posteriores. Un niño es puro inconsciente, es puro deseo, es puro ello, es pura necesidad y demanda. No tiene una conciencia todavía de sí. Por eso hay muchas cuestiones hoy en día con determinadas normativas que se están estableciendo, sobre todo a nivel educativo, que hay que pensarlas un poco porque puede influir, ¿no?, en esa propia identidad del niño, que ya viene, si lo retomamos, por ejemplo, socráticamente, Sócrates va a decir que ese alma cuando viene a la tierra ya tiene todo ese saber previo, pero que una vez en el momento del parto se lo olvida y después tiene que ir a recuperarlo, ¿no? Entonces, podemos decir que no es una tabula rasa en ese sentido, tomando a este autor, pero esa construcción de la identidad se va a ir haciendo de manera procesal, ¿no? 3 primeros años de vida, después a los 5, después va a entrar en una etapa de latencia, pubertad, adolescencia, adultez temprana, y hoy encontramos en la actualidad que, por estar inmersos en esta sociedad postmoderna, encontramos una suerte de crisis identitaria, ¿no? Fíjate cómo vamos relacionando temas, ¿no? Esta crisis identitaria tiene que ver justamente con lo que decía al inicio de quién soy. Bueno, no tengo ni idea de quién soy, no tengo idea de quién soy, no tengo idea de qué sexualidad tengo, no tengo idea de lo que quiero hacer de mi vida, no tengo idea de nada. Bueno, y ahí nos encontramos con, justamente, parafraseando a Bátimo, este pensamiento débil, ¿no?, donde todo es fluctuante, donde nada tiene un arraigo, donde no hay autoridad, donde no hay verdad, donde no hay pensamiento propio, donde en realidad pienso que estoy deconstruyendo algo que me ha sido dado y me siento revolucionario, y en realidad estoy haciendo funcionar un sistema que utiliza, en este caso, como es el título de esta charla, esta generación hipersensible o hipersensibilizada, que justamente la sensibilidad proviene en un estado posterior a la experimentación de una emoción. Es un momento posterior a vivenciar, por ejemplo, no sé, una tristeza. Entonces, en un estado emocional es mucho más fácil manipular a partir de relatos o ideologías impuestas, imperantes del momento. ¿Qué es identidad? Aquello que nos diferencia de nuestros semejantes, la conciencia de sí, hacia dónde justamente quiero ir con esa conciencia, y en un primer momento, en un estadio temprano, tiene que ver con cómo me han definido, en este caso, los padres, obviamente, ¿no?, que los niños no provienen de una planta. Entonces, cómo me han definido, cómo me han pensado, ¿no?, esa propia identidad, que después uno lo va en un proceso a ir reafirmando, quitando algunas cosas y diciendo, bueno, esto no tiene que ver tanto conmigo, es más de un otro, y eso se va dando en general en un proceso terapéutico muchas veces para pensar estas cosas y reflexionarlo. Super, Pablo, mientras yo te escucho, es interesante porque claramente la identidad, a mi parecer, es algo que realmente es un proceso, tiene cosas que, como tú dices, desde la base, desde los padres, bueno, cuando hay padres responsables, porque bueno, ese también es otro cuento, otra historia, cuando los padres son responsables están pensando en la identidad de ese hijo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y la pregunta va, ¿qué ocurre que esta pregunta quizás interior de quién soy, quizás no se está haciendo, o, bueno, yo no sé, yo estoy imaginando que en general no es algo que lo haga uno mucho, constantemente, pero ¿por qué crees que quizás en estas últimas generaciones, pensando en esta generación millennial y la otra que no recuerdo el nombre, quizás tú la sabes,
no se da esa pregunta. ¿Qué está pasando alrededor en nuestros contextos, en las familias, en la formación, en este caso de los papás, que probablemente quizás tampoco se hacían esa pregunta? Sí. Claro, que no se hace esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué está afectando que no se haga esa pregunta? ¿Y cuáles, en este caso, serían los efectos de que no se hagan esa pregunta? ¿Me escuchas, Pablo? Se te está cortando un poco, Pablo. Perdón, a ver, ahí confírmame si es que Sí, Pablo, se te está cortando un poco y no logré escucharte bien. Ya, a ver. Confírmame si es que se está escuchando ahí, para no perder. Está todo trabado, por lo menos la comunicación. Ya, dame un segundo, a ver. 1, 2, 3. Volví ahí. Sí, cortado, pero sí. A ver si logro entender la pregunta. Yo ahora te veo bien, no se te corta, no te oigo. 1, 2, 3. Ahí va mejor, ahí va mejor. Ahí va mejor, sí. Qué bueno, ya. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta. Estaba hablando un poco de la identidad. Es un término que, según lo que tú hablabas, es por un lado, tiene ciertas cosas que podríamos decir que tienen cierta claridad, por ejemplo, en la formación de los papás, independiente igual que de repente de los padres. Si es que no son responsables, claramente también van a marcar esa identidad, pero si son padres responsables, quizás ya están pensando en esa identidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre pensando en esta generación millennial y la otra que no recuerdo el nombre? Eso es lo que te decía también al principio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se hace esta pregunta de quién soy? ¿Y por qué quizás probablemente los papás de esta generación tampoco se la hicieron? ¿Y cuáles son los efectos de no hacerse esa pregunta? ¿Ahora sí se entendió? Bien. Sí, perfecto. Super. Vos avísame si no se llega a escuchar. La otra generación que vos nombrás es la Centennial, ¿no? La Millennial, después viene la Centennial. Hacerse la pregunta de quién soy, básicamente necesita voluntad y necesita la disposición que ingresen a llenar esos huecos, ¿no? Esos huecos interiores que se nos generan, se le generan a las personas que están en esa crisis. Y las crisis existenciales son parte. O sea, no podemos negar que las crisis existenciales no sean parte del desarrollo vital de una persona. Pero esos vacíos vienen con falsas banderas de supuesta libertad y todo lo que ya sabemos que es lo imperante del momento, compran muy rápidamente, porque tengo una causa. Ahí está el punto, ¿no? Se genera una suerte de falsa causa, ¿no?, al servicio de un otro, que en realidad te pone a vos como primera persona y causante del cambio estructural, y en realidad termina siendo justamente un ejército de personas que siguen, ¿no?, ideas que nacen de unos pocos, que terminan arrastrándolos. Una persona que, por eso parafraseado, ¿no?, a Bátimo, el pensamiento débil y la posmodernidad nos lleva justamente a esto, ¿no? Somos un relato, somos una narrativa que podemos deconstruir, término típico del hoy, donde en realidad lo que estoy haciendo es tirar abajo todo aquello que me han metido en la cabeza y que no funciona, lo ponemos en cero, pero para que venga alguien y reimprima ahí arriba a su gusto y placer lo que quiere. Como mencionaba anteriormente, no hay verdades, no hay axiomas, no hay encuadres, no hay creencias, la muerte de Dios, la muerte del hombre, Foucault, Nietzsche, etcétera, que van a venir a decir que, bueno, justamente si yo no tengo algo de lo que poder generar una causa, ¿de qué me voy a agarrar? Empiezan las depresiones, empieza el vacío, empieza el absurdo, ¿no? Y encontramos ahí justamente que no nos hacemos esta pregunta porque me voy a chocar con justamente algo que no me quiero chocar, que muchas veces es la no respuesta, y empiezo a comprar todo esto. Lo importante es empezar a generar esta pregunta para que uno pueda empezar a tener, primero, un pensamiento crítico desarrollado para poder diferenciar aquello que me viene de afuera, que tomo y que no, y después ir a la conexión con ese interior que
en este espacio lo podemos mencionar también como creyentes, la inscripción que Dios hace en nuestro corazón para poder de ahí avanzar hacia nuestro propósito. Corramos la variable espiritual, bueno, aquello que en lo humano a vos te motiva para poder dedicar tu vida hacia algo. Entonces, como eso son preguntas complejas, hasta filosóficas, existenciales, que mucha gente no está con ganas de hacerse, encontramos que estos llenados transitorios aparecen, ¿no? Aparecen y se levantan múltiples banderas al servicio de lo que mencionaba anteriormente, pero se genera cada vez más una desconexión con ese interior, esa alma tripartita que podemos tomar tanto de los griegos como de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que está diferenciada, y esa alma racional, sobre todo, como los griegos van a decir, que es la más importante, entre comillas, más elevada, no la podemos contactar justamente porque estoy anestesiado, ¿no? Y ahí entra la media, entran los medios de comunicación, las plataformas, que todas hoy te dicen lo mismo, que todas bajan un mismo mensaje, que todas adoctrinan de una manera letal, ¿no? Letal psíquicamente hablando, y uno se encuentra en esa encrucijada, que si encima quiero pensar de manera diferente, se genera esta espiral del silencio donde, bueno, mejor no hablo porque, no sé, me van a dejar mis amigos, me van a tomar por loco, van a pensar que soy medieval, van a pensar que soy patriarcal y todos los términos que aparecen, ¿no? Cuando uno intenta dar una mirada, una idea distinta a la que no es la establecida por una máxima, ¿no? O una gran cantidad de, sobre todo, medios o información, que es lo que bajan justamente el control de la información. Entonces es muy importante puntualizar en eso, teniendo en cuenta el encuadre, ¿no? De dónde venimos. Estamos en esta posmodernidad que justamente esto es lo puntual. Si vamos un paso antes, teníamos la modernidad, bueno, la razón por encima de todo, hacemos una herejía antropológica, como el padre Kentich va a mencionar, donde pasamos de Dios a la razón, la ilustración, donde la razón justamente es aquello que es el órgano rector de nuestra vida, y si vamos un paso antes, vamos a tener lo medieval, donde Dios va a ser el centro de todo, ¿no? Y ahí por lo menos encontramos una visión de propósito, de lo trascendente, de identidad, de vocación y de propósito, volviendo a retomar el mismo punto. Eso hoy no está. Identidad, vocación y propósito es algo que está anulado, porque la identidad se pone en cuestionamiento, ni siquiera sabes lo que está debajo de tus piernas, no tenemos idea, ¿no? Puedo cambiarlo, porque la revolución identitaria tiene que ver justamente con pasar de la razón al sentir, que es una de las características de la posmodernidad. Bueno, pasamos al sentir, y el sentir es completamente subjetivo. Yo siento esto, vos sentís lo otro, entonces yo puedo autopercibirme, pensar de tal forma. Se rompen todas las estructuras. Y ahí encontramos una problemática, básicamente. Sí, no, es súper interesante. Mientras tú hablabas, se me venía una reflexión con respecto a... porque, por ejemplo, esta pregunta de quién soy, inclusive yo, por ejemplo, yo tengo 28 años y quizás recién ahora, hace 3 años, la comencé a hacer un poco con más intencionalidad. Pero si, por ejemplo, pensamos en adolescentes y quizás gente que está entrando en esa etapa universitaria donde ya quizás está adquiriendo un poco de mayor madurez a nivel emocional, de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿cuáles tú crees que serían como ciertas bases o ciertas preguntas que servirían para que una persona pueda construir una identidad y no sea moldeable a lo que tú señalabas con respecto a la influencia tanto de medios o cosas o causas que parecen ser justas, pero quizás realmente no están dentro del interior de la persona, y simplemente quizás por esa emoción de poder aportar algo, supuestamente, la persona se deja llevar en ese sentido? Entonces, ¿cuáles tú crees que serían como preguntas buenas para hacerse uno, para poder ir estabilizando esta pregunta, y en cierta parte quizás no idealizar esta identidad? Porque de repente pienso que quizás preguntas o definir nuestra identidad con cosas básicas, como por ejemplo, bueno, en tu caso, por ejemplo, tú eres padre, quizás identificarte como padre, que quizás en este tiempo ya ni siquiera eso es valorado, y no pensar en esa definición que quizás pensamos a veces está atribuida a esta descripción que, por ejemplo, puede haber en el Instagram de una persona o en el currículum. Porque claro, quizás a veces la identidad la estamos asociando a eso, aquello que podemos colocar debajo de nuestros nombres.
Y quizás colocar cosas más sencillas sobre la base nos puede permitir, por así decirlo, tener una identidad más sana. No sé cómo lo ves tú, esto se me acaba de ocurrir mientras lo converso, no sé cómo lo ves tú. Perfecto, súper enriquecedor. A ver, hay algo que en el último tiempo se está perdiendo, que es la dignidad del ser persona. Si el ser persona se pone en cuestionamiento con determinadas leyes, ¿no?, que justamente atentan y son criminales. Entonces, desde ese punto ya arrancamos con preguntas que nos podemos hacer. ¿Dónde está esa dignidad de la persona, ¿no? ¿Cuándo es persona, cuándo no? Bueno, desde la concepción son cosas como muy básicas que se ponen en tela de juicio y de cuestionamiento. Entonces, lo principal que tiene que haber, vos hablás de una edad crítica, estamos hablando de un adolescente donde la característica puntual de esa etapa es la búsqueda de la propia identidad, la individuación a partir de la oposición directamente a sus padres, donde cada cosa que digan va a ser opuesto, lo que yo piense, y donde si no hay una contención fuerte, va a generarse que el afuera, escuela, amigos, medias, plataformas, empiecen a calar hondo en la cabeza de ese adolescente, ¿no? Y empiece a tomar todo lo que proviene de afuera, porque en la propia casa, que no estoy diciendo que sea fácil de construir, ¿no?, pero en la propia casa, en el propio hogar, encuentra una falencia con respecto a esto. Entonces, no hay verdades, no hay encuadres, no hay valores muchas veces, porque hay más conflictos que otra cosa, y se termina generando que queda un desamparo total, emocional, biológico, de valores. Entonces lo primero que encontramos es, bueno, yo me agarro de esto, porque encima me opongo justamente a lo que me están diciendo. En el ámbito de la religión pasa muchas veces esto, ¿no?, que los padres por ahí tienen determinada creencia, y cuando llega el adolescente, la persona, si no tiene realmente una fortaleza desde sí, desde sus adentros, termina sucediendo que dejan todo, se convierten en desde ateos hasta no sé, otro tipo de religiones. Entonces, lo importante es esa contención. Las preguntas que se pueden hacer es, yo quiero ser parte de lo mismo, ¿no? Yo quiero ser igual que todos, pero el tema es que ahí juega otra variable. El adolescente se identifica, o su identidad lo termina dando el grupo de pares al cual pertenece. Entonces, si el adolescente no está muy fuerte porque no tuvo una crianza en valores sólidos, ¿no?, en un pensamiento fuerte y crítico, ¿qué va a pasar? Y mis amigos me van a dejar de querer o de invitar a los distintos lugares que hagamos el fin de semana porque yo pienso que soy cristiano, o porque yo me identifico como cristiano, o porque yo pienso que determinadas leyes no me gustan tanto. Entonces, ¿voy a ir en contra de eso para quedarme solo? Y lo voy a pensar 3 veces, porque el adolescente básicamente lo que necesita es esa relación con el grupo de pares, quien le devuelve la identidad. Como hablamos en un inicio, cuando un bebé nace al mundo. En la adolescencia pasa algo similar, ¿no? Por eso se le llama segundo nacimiento. Es una nueva crisis, porque hay fisiología que empieza a activarse, hormonas, una crisis de identidad, hay un reencuentro con todo eso. Y justamente esa etapa hay una confusión de la propia identidad, el salir a la búsqueda, en la exploración de una nueva, el tratar de conquistarla y después de poseerla. Son esos 4 puntos. Es muy compleja esa etapa, y hoy, si nosotros pensamos en el rango etario que en un punto está más influido por determinadas ideologías reinantes, imperantes, estamos hablando del adolescente, porque el adolescente se rige por un orden, un orden ideológico. Eso es lo que lo va a regir en esa etapa. Está todo muy bien pensado a la hora de justamente influir, ¿no?, en estas manipulaciones psíquicas que se dan. Todo disfrazado de determinados conceptos o palabras máscara, ¿no? Entonces, preguntas que se pueden hacer, yo iría un paso antes. Bueno, ¿qué educación ha recibido? ¿Qué valores? ¿Qué hogar ha tenido? Y en base a eso, ir a ver justamente lo que busca y tratar de estar bastante presente para que cuando hay algún tipo de movimiento haya un sostén sólido. Porque las preguntas se las van a hacer, bueno, está bien, esto que me dicen es medio viejo, que no sé, que la iglesia, que el templo, y bueno, esto es mejor, ¿no? Levantemos esto porque todo el mundo lo hace. Es lógico, también es entendible el adolescente que lo hace. Hay que salir al rescate ahí, por eso es muy importante, no sé, tu canal, los de otras personas que intentamos, me voy a meter en la bolsa, tratar de abrir un poquitito estos pensamientos. Sí, no, interesante.
Y bueno, me voy a tomar un poco de lo que comentaste al final, de lo que estabas diciendo, que por ejemplo una de las cosas que había que analizar era el tema de su familia. Y sí. Bueno, nosotros, bueno, como creyentes cristianos, podemos decir sin vergüenza que nosotros claramente creemos en esta familia donde están estas dos figuras, tanto paterna como materna, y sabemos que igual hay mucho ataque en contra de este modelo, que dejando un poco de lado quizás el lenguaje bíblico o espiritual, creemos que aporta un ambiente relativamente sano, porque sabemos que hay dificultades y sabemos que también hay familias e hijos que, aunque se hayan criado tanto con padre como madre, también han visto cosas que no han sido de su agrado y que finalmente han afectado su identidad. Pero en tu experiencia como psicólogo, atendiendo me imagino quizás también a algunos adolescentes o quizás personas ya más jóvenes, adultas, ¿cómo ves tú el tema del resultado de cuando está faltando una de estas dos figuras, tanto paterna como materna? ¿Qué es lo que está produciendo también en la identidad, en este caso, de los jóvenes o los adolescentes de esta generación? ¿Qué nos puedes decir un poquito acerca de estas dos figuras? Bien, a ver, coincido totalmente con lo que decías al inicio, antes de la pregunta. A ver, la familia es por antonomasia el modelo, ¿no? El modelo complementario por excelencia. En realidad el problema no es la familia, es los que los constituyen de acuerdo a un historial generalmente no trabajado de heridas y carencias afectivas. ¿A qué voy con esto? La familia es complementaria, ¿no? A ver, el hombre complementa a la mujer complementa al hombre, hay roles completamente diferenciados y complementarios. Un hombre no puede dar lo que da una mujer y una mujer no puede dar lo que da un hombre. Entonces, tiene roles específicos. Después hay variedades particulares donde, bueno, pasó algo con uno de los miembros y la madre tuvo que hacer un rol materno y rol paterno porque no quedaba otro. Sí, bueno, obviamente, falleció el marido, pasó algo totalmente y son circunstancias que las vamos a poner como por fuera de la norma, por así decir, aunque puede pasar mucho. Entonces, la familia complementaria, el tema es cuando los dos integrantes, en este caso hombre-mujer, mujer-hombre, lo que sucede es que no tienen por ahí un trabajo interior lo suficientemente profundo como para no replicar y proyectar en la familia que constituye problemáticas del pasado. Eso es algo puntual. Por lo tanto, la mujer tiene un rol y esto sigue el orden natural. Yo voy a hablar del orden natural, ¿no? Justamente natural es lo que es dado y el orden es la recta disposición de las cosas. Una mujer es quien puede dar a luz. Yo si quisiera dar a luz, esto es biología, no estoy diciendo nada raro. Yo si quisiera dar a luz como hombre, no podría. O sea, hay algo que se me estaría dificultando por básicamente una constitución biológica. Y desde lo psicológico los roles son distintos. La mujer es quien da lo afectivo, la mujer es quien tiene la capacidad de esa empatía sin palabra, que se genera desde el útero materno, donde puede interpretar cualquier señal del bebé, cualquier llanto, y el hombre es alguien que va a dar justamente esa seguridad para la salida al mundo, para la acción, para la construcción de la estima personal. Después se van a complementar, no es que el hombre no va a dar afecto, porque si no las preguntas siempre son las mismas. Pero cuando estás diciendo esto, ¿quiere decir que el hombre no tiene que dar amor? No, eso es tácito. El hombre y la mujer, para que una familia sea lo mejor posible, tiene que haber el amor, obviamente, intrínseco a esa familia, ¿no? Entonces, el hombre da amor, la mujer da amor, obviamente. Estamos hablando de los roles psicológicamente diferenciados, complementarios, para potenciar a ese ser humano que está tanto en el vientre como fuera del mismo, para que pueda llegar a ser la mejor versión por lo cual ha venido a este mundo. Entonces, eso es algo completamente importante y hay que recalcar y poner estos roles realmente como son. No podemos hacer un igualitarismo barato de estas cosas. O sea, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Hay condiciones biológicas que permiten unas cosas y no permiten otras. Por lo tanto, uno como padre nunca va a poder conectar de la manera que la mujer lo hace porque lo tuvo 9 meses en su vientre. Yo no. O el hombre no, va a conectar desde afuera, o sea, va a intentar hacer todos los esfuerzos, conectar,
darle amor, estar presente, pero va a tener que ser la ley también, va a tener que ir a cortar esa simbiosis entre madre e hijo, para que justamente pueda tener esa individuación. Bueno, todo eso no es algo que haya un libro, que haya un manual donde uno sigue pasos y los cumple. No, porque cada niño es una singularidad total, es un individuo completamente distinto a otros, por lo tanto, otras personas que te pasan experiencias te pueden decir, bueno, haz esto, le dio resultado, pero a vos por ahí no, porque justamente ese ser humano es completamente diferente. No hay una regla a seguir, pero sí están estas diferenciaciones a nivel de lo psicológico para que podamos tener en cuenta y no se arme, ¿no?, una ensalada que no debería estar. Y en la clínica, obviamente, uno lo ve cuando hay una carencia de una figura, una carencia de otro, las problemáticas. A ver, siempre va a haber problemáticas, no va a haber familia perfecta, la única familia perfecta para el católico es la Sagrada Familia. En fin, después lo demás, uno hace intentos de. No hay una perfección en sí misma, sino hay un ajuste constante, una adaptación, y obviamente, cuanto más esas dos personas, esos dos padres, se trabajen a sí mismos, psíquica y espiritualmente, sería la integración, lo ideal, entre comillas, más probabilidad, aunque no se asegure nada, de que pueda, ¿no?, salir un ser humano un poco más fuerte en ese sentido. Después hay 1000 variables que pueden pasar en el medio, no te asegura absolutamente nada, no por lo menos uno intenta seguir este camino, que es el que considera que es mejor. Sí, no, se entiende completamente. Y bueno, quizás ya, o sea, no pasando a otro tema, pero sí haciendo las conexiones con lo que hemos estado conversando. Bueno, si para aquellos que nos están viendo se dieron cuenta que el título de esta conversación tiene que ver con lo hipersensible de nuestra generación. Y aquí, Pablo, yo te quiero preguntar acerca de algo que tú ya has comentado quizás en los primeros minutos, pero quizás ahora puedes profundizar un poco más, que tiene que ver netamente con cómo esta hiperemocionalidad de nuestra generación. Yo cuando pienso en nuestra generación pienso principalmente en adolescentes y en jóvenes, que creo que son los que son más susceptibles o más moldeables a toda esta influencia. Pero tú hablas de que esta generación es hipersensible y que en cierta parte esto ha afectado a la construcción de su identidad. Y yo quiero agregarle otro elemento que lo estaba aquí un poco reflexionando y que tiene que ver con la inmediatez de nuestra generación. Yo recuerdo que tiempo atrás leí un libro que lo recomiendo, se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Que la verdad que igual tiene hartos años. No sé si leíste ese libro, Pablo, ¿o te suena? No lo he leído, me suena el título, pero no lo he leído. Sí, muy buen libro que a mí me hizo reflexionar bastante acerca de cómo somos influenciables, en este caso, a lo inmediato. Bueno, hace una comparación con respecto también a todo lo que tiene que ver con aquellos procesos que requieren un tiempo más largo para que sean trabajados en el interior. Recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención, y era que uno de los estudios era que hay ciertas emociones que requieren un tiempo más trabajarlas a nivel neurológico, y precisamente esas emociones son las que faltan hoy día en la generación. Por ejemplo, la emoción, o por así decirlo, la actitud de la compasión. No es algo que es algo rápido, es algo que se tiene que trabajar. Quizás algo contrario, que es como quizás el enojo o esa ira. Bueno, quizás ahí tú puedes conversar un poco más. Entonces yo te quería preguntar cómo ves esto con respecto a nuestra generación, de que es súper sensible, y cómo en este caso está afectando el tema de la inmediatez, porque creo que eso es algo que indudablemente ha afectado, y conectándolo con lo que estamos hablando del tema de la construcción de la identidad. Cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿quién soy? No es una pregunta que quizás va a estar resuelta en una hora, sino quizás va a tomar un par de semanas, quizás preguntarle a otras personas también quién piensan que uno es, y no se da ese tiempo, y tampoco se da el tiempo, y aquí vamos a todos los otros elementos que estamos viendo en nuestra sociedad, el tema de las noticias, cuán rápido leemos, quizás cuán poco estamos comprendiendo, cuán poco estamos analizando de lo que se está expresando a través de un medio de comunicación, a través de una red social, etcétera, etcétera. Entonces, yo te quería preguntar cómo ves esto tú, y bueno, si quieres agregar otros elementos, que tengas la libertad para poder hacerlo. Igual te hago esta pregunta porque nosotros estamos en esta generación que le llaman postmoderna, pero ya la generación anterior, que era la moderna, ella ya estaba experimentando este aceleramiento en muchos procesos. Entonces yo no sé cómo ve ese cambio también a nivel histórico de los procesos que han afectado en este caso a la sociedad. Eso te quería comentar. Bien, a ver, eso obviamente es un tema
amplio y tiene muchas vertientes de cómo abordarlo. Yo tomaría un autor, Cooley, que va a hablar del yo espejo. ¿Qué significa el yo espejo? Bueno, nosotros mostramos una imagen a las otras personas. Esas personas, que podemos linkearlo con otro autor, con Mead, va a decir ese otro significativo, generalizado, va a devolvernos un feedback acerca de esa imagen que nosotros mostramos. Y nosotros vamos a sacar una conclusión de nuestra propia identidad a partir de lo que el otro devuelve. Eso es lo que se configura como yo espejo, ¿no? O un yo reflejado. Que básicamente es el otro es quien me está dando mi identidad. Y ahí esto lo relaciono con las redes sociales, con esto que vos traes. La selfie, ¿no? La persona que se saca selfie por diversión, sobre todo adolescentes, adultos jóvenes. Hay que hacer la distinción con personas que por ahí trabajamos con las redes sociales, que obviamente la selfie la sacamos y eso está, pero cuando hay un abuso de eso, ¿no? ¿Yo qué estoy buscando? Bueno, mostrar mi propia imagen, mi propia identidad, ponerlo en el ámbito de lo público, que en realidad era privado, ¿no? Mi vida privada lo puse en el espacio público, en lo público de las redes, que hoy se configura como un escenario justamente casi análogo a una suerte de Estado-nación, ¿no? Justamente el otro día una persona hablaba de esto. Cuando se tienen que tomar decisiones importantes, llaman a los presidentes y a los dueños de las grandes redes sociales, ¿no? Porque casi que se configura en una suerte de abstracción simbólica más o menos en lo mismo. Bueno, si Facebook tiene tanta cantidad de personas que son miembros o las otras redes sociales, también hay que hacer un rastreo ahí, porque las personas están inmersas en esto. Entonces mostramos esa imagen a los demás y cuánta depresión en el ámbito de los adolescentes encontramos por esto, un montón. El like, o sea, ¿qué son los likes? ¿O no? Pero ¿qué son los emojis? Emoji viene de emoción. Y los likes, justamente, a mayor cantidad de likes o de reproducciones que tengo, mi estima que va a tender a subir. Pero va a tender a subir por algo intrínseco de mí, no, va a tender a subir por el feedback que los otros abstractos, que ni siquiera a veces sé quién son, me devuelven. Porque cuando personas que tienen muchos seguidores, no sabe quiénes son los que están del otro lado. Pero ese numerito que va creciendo en los followers y me devuelven una respuesta positiva es lo que incrementa esta estima de la persona. Justamente la estima tiene que ver con la mirada propia de mí mismo, que no debería estar en relación a esta devolución, sino que tendría que ser intrínseca a mí, ¿no? Y eso también se relaciona con, por ejemplo, la motivación. Bueno, hago algo porque me lo pide un otro en vez de hacer algo porque yo quiero hacerlo. Bueno, en el primer caso va a ser cortoplacista, porque cuando el otro me deja de pedirlo no lo voy a hacer más. Y ahí lo relacionamos con la noción de causa. Si es una causa personal, justamente voy a poder salir al encuentro de esto. En cambio, si es una causa que me están imponiendo, es efímera y va a caer rápidamente. Lo más probable es que caiga rápidamente. Entonces, todo esto tiene que ver con esta generación hipersensible que está inmersa en el marco de la posmodernidad, donde pasa justamente de la razón al sentir, ¿no? En la modernidad por lo menos teníamos la razón, que la razón es un filtro que aparece entre la emoción y el acto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una emoción que justamente nos mueve al acto y en el medio no tenemos nada, tenemos un impulso, porque no hay filtro. En cambio, la razón cuando se mete ahí, es decir, el pensamiento, lo que va haciendo es abriendo una brecha entre esa emoción que dice hace algo y la acción propia que concretizamos. Entonces, obviamente que estos cambios se empiezan a ver desde un periodo también moderno, porque los avances son muy rápidos. Yo hace un tiempo daba una conferencia para México de la cultura de la inmediatez, justamente lo que vos mencionaste, ¿no? Como esto que va sucediendo, de lo rápido, de lo que no sé qué quiero, pero lo quiero en este instante, de las aplicaciones de pedido de comidas, donde, bueno, tiene que venir en tanto tiempo, y todo lo que está justamente en plataformas de entretenimientos, donde un capítulo pasa a otro muy rápidamente, porque eso está pensado para que vos no salgas de ese loop, no cortes nunca justamente la generación de esa dopamina, o sea, de placer que se me va justamente manifestando en mi interior a la hora de ver un capítulo tras otro de la serie del momento, en vez de, por ejemplo, ponerte a leer un libro para formarte y tener un poquitito más de abstracción, conceptualización, síntesis, que el cerebro trabaje, no que reciba solamente
la información, sino que pueda procesarlo. Entonces es muy importante a la hora de hablar de la generación hipersensible, que vos lo catalogás en este periodo vital, adolescencia, adultez temprana, y coincido, porque justamente está vinculado a lo que venía mencionando antes, ¿no? Si el adolescente se va a basar justamente en esta necesidad de integración en el grupo de pares, voy a hacer un punto lo que van a pedir los demás para no salir de ese núcleo de afecto, porque siempre el último punto tiene que ver con soy querido o no soy querido, que eso remite a un estadio temprano donde el bebé es aniquilado interiormente si no hay afecto o amor que proviene de afuera. Entonces esto es un entramado muy complejo y no se está enseñando mucho lo que es la administración emocional, no se enseña lo que es la gestión propia de las emociones, sino que, bueno, paso al acto rápidamente. Por eso la sexualidad hoy está tan en boga. Bueno, vos tenés un impulso, andá y hacelo sin problema, no hay una mediatización, bueno, andá y hacelo. Y se ven un montón de problemáticas justamente relacionadas a esto porque estoy constantemente con la necesidad de feedback del exterior. Díganme que la foto que subí es linda, hasta hay filtros ahora que uno se puede como aplicar, los filtros de Instagram y operarse y generarse, ¿no? Esa imagen que veo en el aparato tecnológico, donde no puede haber errores, donde no puede haber nada que no sea cuasi perfecto, pero no para mí ni siquiera, es para mostrarlo a ese otro y que me devuelva algo positivo. Ojo cuando me devuelven algo negativo, ¿no? Entro en crisis, sobre todo la persona que no tiene una fortaleza interior interesante empieza a flaquear. No hay seguidores, no hay followers, no hay likes, no hay haters, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, es un entramado súper complejo, pero estamos hablando de varias variables, ¿no? Lo social, lo psicológico, la constitución antropológica, donde justamente lo espiritual, la fe, es algo que se tiende hoy a reventar, no existe, entonces no tenemos un arraigo justamente a lo trascendente, no hay propósito de trascendencia, hay solamente materia, ¿no? Y podemos ligarlo a lo que hablaba Marx en su momento, ¿no? Que desde el campo de la fábrica después se termina siendo el campo de la cultura, para intervenir ahí y llevar las narices pensando que estamos haciendo una revolución, teniendo una causa. En realidad hay que ver bien si realmente es una causa. Buenísimo. Mira, Pablo, hay algo que bueno que lo comentaste al final, porque justo era ese punto que quería referirme en la siguiente pregunta, y que tiene que ver con, tú hablaste de no se está enseñando el manejo de emociones. Yo personalmente estoy de acuerdo con eso, pero a la vez no estoy tan de acuerdo, porque creo que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, algo que me encontré, que probablemente tú que eres psicólogo y quizás también lo hiciste, es que yo vi una explosión de la promoción del manejo de emociones, al menos en redes sociales. Siempre así como maneja tu emoción en pandemia, tanta cosa en tiempos de pandemia, así como, no sé, la familia en tiempos de pandemia. Ahora, yo aquí te voy a expresar una postura personal, pero tú ahí después la puedes trabajar si estás de acuerdo o no. A mí lo que de repente me pasa con este tema de poder promover el manejo emocional, del cual yo estoy de acuerdo, es que muchas veces siento que muchas veces hay como, no sé si la palabra es exaltación, pero sí quizás hay algo mayor que promueve, por así decirlo, la debilidad de la persona, ¿sí? En contraparte a esta característica que yo te la había comentado ahí cuando estábamos hablando por interno en las preguntas, a esta característica o habilidad, no sé cómo describirla, de la resiliencia. ¿Por qué no se habla tanto de eso? ¿Por qué se promueve tanto el tema de que, bien, mira, siéntete, es como que acepta tus emociones, acepta que tú eres así, que de alguna manera esto te está pasando, que te han dañado? Y en cierta parte creo que esa parte es muy buena, pero creo que es importante, por eso digo que es mi postura, que es importante promover la parte, por así decirlo, dura de la vida, porque creo que si solamente nos quedamos en la primera parte, que es simplemente esa gestión de emociones, siempre estamos como poniendo la atención en nosotros, y no de alguna manera cómo poder salir de aquello, y entender que probablemente se va a seguir repitiendo las desilusiones, los fracasos, gente que te va a ofender, y todo el tema que tú hablabas también cuando, por ejemplo, pasan los adolescentes y jóvenes, cuando no reciben ese me gusta, o alguien les comentó algo malo, no saben cómo reaccionar, porque personalmente creo, no se ha promovido, por decir, una cultura de resiliencia. Entonces,
¿Por qué crees que pasa esto? Y también cómo ha afectado, en este caso, a la generación que estamos ahora. Y por eso que también se le llama la generación de los... Bueno, estamos hablando de hipersensibles, pero hoy se me olvidó un concepto que acá en Chile... La generación del idiota. No, la generación de cristal. Ahí está, esa, también, de cristal. Sí. Bien, esa. A ver, cuando yo menciono el gestionar o administrar las emociones, incluye en un trabajo bien hecho todo lo que vos dijiste. O sea, el trabajo de la administración emocional, que podemos ponerle ese nombre, tiene etapas, ¿no? E incluye todo lo que vos mencionaste y la resiliencia como uno de los últimos puntos. Nosotros tenemos que, para poder administrar nuestro mundo interior, poniéndole el término, que es mucho más amplio que las emociones, pero vamos a ponerle ese término para que la gente entienda que es más fácil. El primer punto es que vos puedas conocerte a vos. Volvemos a lo identitario, ¿no? Yo tengo que poder conocerme, saber más o menos quién soy. Para ir a un segundo punto que tiene que ver con la administración propia de las emociones, ¿no? Conócete a ti mismo, diría Sócrates. Tengo que poder conocer qué es lo que se gestiona ahí, qué es lo que sucede en mi interior, pero no para quedarme en el hipersensible o el que siente nada más. No. Para después de ahí salir a una experiencia emocional interpersonal donde aplica, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, el arte de el manejo emocional propio y de los demás. Estamos hablando de lo vincular. La empatía, bueno, todo eso incluye, o sea, si alguien, ahora en la pandemia apareció mucho lucro, ¿no? Aparecieron planes rapidísimos de aprender a gestionar las emociones, que muy probablemente estés hablando de eso, y en realidad se quedan muy cortos. Lo que van a hacer es enseñarte qué es una emoción y sentirla y no sé cuánto más. O sea, en un proceso bien hecho, incluye absolutamente todas las variables que vos dijiste. Yo no puedo administrar una emoción, como por ejemplo el enojo, si no tengo tolerancia a la frustración. O sea, yo me frustro y me puedo ir al enojo o me puedo ir a la tristeza. Son dos caminos que tengo. Bueno, yo tengo que conocer por qué me frustro, a dónde voy y después qué hago con eso. Cómo me vinculo justamente con eso, por ejemplo, en un grupo social. Entonces, todo lo que vos mencionaste aplica si vos lo mencionaste porque queda una parte corto. O sea, si se enseña eso, es un proceso a medias. Un proceso completo, justamente el proceso de trabajo tiene que ver con esto y muchas variables más, pero para simplificarlo tiene que ver con esta completud que incluye la resiliencia como aquella capacidad de salir fortalecido de situaciones adversas. Por lo tanto, si yo salgo fortalecido de una situación adversa, estoy administrando mi mundo interior emocional sobre todo, sabiendo que el humano no solamente tiene emociones, ¿no? Eso es lo que hoy más en boga está, pero tenemos una historia personal, tenemos fuerzas inconscientes, tenemos una constitución neurobiológica, tenemos un montón de cosas, ¿no? Estamos haciendo una síntesis y poniendo más lo que se ve, ¿no? En primer plano. Pero es importante entender esto, ¿no? No solamente son las emociones, y en esa yo hablaba de administrarlo, ¿no? Porque para mí tendría que haber un plan escolar, por ejemplo, para aprender a que los niños puedan conocer esto, ¿no? Y en los planes escolares esto en general no está. Hay otras cosas que se pueden discutir, pero no se encuentra. A ver, bueno, ¿qué es una emoción? La gente no tiene idea de lo que es la diferencia entre un pensamiento y una emoción. O sea, no hay idea. Hasta a veces no hay idea con qué es un pensamiento, qué es un acto. Es como que todo es lo mismo. No tienen por qué saberlo. Pero estaría bueno, sería interesante que haya planes de poder interiorizar estas nociones. Porque sería mucho más sencillo. Sería mucho más sencillo que todos nosotros, con esa base que se puede aprender en los primeros años, uno empieza a salir como más con la posibilidad de un autogobierno. El padre Kentridge va a hablar de la batalla se encuentra en la conciencia, es decir, en nuestros pensamientos. Un montón de patologías mentales tienen que ver con eso, ¿no? Con estas mentiras o estas estafas que nuestra mente nos dice, la cual la tomamos como una verdad y actuamos en consecuencia de eso. ¿Qué es un ataque de pánico? Es un miedo, una angustia exacerbada que viene filogenéticamente del hombre de las cavernas. Lo explicaba en el vivo de la semana pasada, ¿no? El hombre salía a cazar y se encontraba con un león. El león lo iba a comer. ¿Tenía que luchar o tenía que huir? Se activaba todo el circuito neurofisiológico. Bueno, un ataque de pánico hoy es eso, pero no hay ningún león afuera. Está aquí. Bueno, si uno puede conocer todo esto y generar una administración, esto lo corremos rápidamente y no aplica de esta manera y bajamos el nivel de patologías, ¿no? Obviamente que la pandemia exacerbó un montón de dinámicas no de positivas, ¿no? Por el encierro, por la pérdida de trabajos, por la convivencia con personas que por ahí estamos acostumbrados a convivir 2 horas al final del día.
y ahora todo el día conviviendo y que esto y que lo otro. Bueno, hay un montón de récord de separaciones, divorcios, entre otras cuestiones, porque no estamos acostumbrados a entrometernos en este mundo. Entonces los impulsos están a la orden del día, entre otras cuestiones, y obviamente que las farmacéuticas o los medicamentos también están a la orden del día en cuanto al número de prescripciones, ¿no? Vicente Verdú, un autor, va a mencionar que estamos en la era de las medicaciones psiquiátricas, pone un nombre comercial que no importa, porque el hombre tiene mucho temor a disolverse en la masa y a la vez a estar completamente atomizado en su propio yo, y eso le genera crisis. Entonces, no quiero ser como todos, pero termino pensando que llevo una causa individual que en realidad la terminan haciendo todos. Entonces, estoy en esos dos polos, tengo una debilidad intrínseca, y justamente ahí aparecen las crisis. Y como va a decir Foucault, en esa contradicción interior lo que se va a generar, obviamente, es la angustia, en ese choque de fuerza. Entonces, esto es muy complejo, estamos tratando de hacer un resumen, ¿no? Y no complicarla demasiado para que se pueda entender. No, buenísimo. Bueno, al menos por lo que entendí, entonces, es poder promover un proceso completo de la administración de las emociones, ¿no es cierto? Es como la idea que por la cual yo me quedo. Sí, o sea, te lo preguntaba porque, bueno, yo trabajo igual con adolescentes en mi iglesia y también a nivel ahí de trabajo, entonces de repente veo este tema. Está mucho esta fomentación, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero de poder administrar las emociones, pero cuando llega el fracaso, es como que los chicos no saben qué hacer. Entonces eso me parece como muy interesante. Bien, Pablo, ya estamos cerrando, pero quiero hacerte una última pregunta que creo que igual va a ser muy bueno lo que tú puedas compartir, y que tiene que ver igual con este tema de la identidad y los estilos de vida que, bueno, actualmente en nuestra generación estamos nosotros viendo. ¿Y por qué tú crees que el estilo de vida, por así decirlo, progresista es más atractivo? Digo atractivo pensando en que la mayoría de las personas lo hace, que un estilo de vida, por así decirlo, conservador, que yo creo que tanto tú como yo adherimos a ese estilo de vida y tendremos nuestras razones, pero ¿por qué crees que está pasando eso y cómo esto se conecta quizás con lo mismo que estábamos hablando, con las emociones, con la construcción de la identidad, etcétera, etcétera? ¿Qué está pasando ahí con estos estilos de vida, estas opciones? Sí, a ver, es una buena pregunta. Adhiero y suscribo que yo me defino, obviamente, como conservador. No, como me dijo un sacerdote una vez, no garpa, es decir, no genera atracción, no hay un atractivo intrínseco en que uno pregone o lleve, vamos a ponerle este título que vos traes, este estilo de vida. Primero porque si tenemos que la comunicación social y mundial se da por determinados canales, que son los medios, y esos medios todo el día te están pasando una sola cara de la realidad, volvemos a lo mismo. Uno que está consumiendo eso, ¿qué es lo que va a obtener? Y va a obtener la información de que este estilo de vida es el correcto y hay que levantar dichas banderas, y que lo otro es algo opresor, medieval y todos los conceptos que podemos saber del mismo. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer punto, ¿no? Que información es poder. Por lo tanto, canales alternativos como el tuyo, como el mío, como el de otros, puede ayudar mucho. A las personas pueden tener una mirada opuesta porque siempre viene la misma información. Entonces, estas banderas progresistas relacionado directamente a la posmodernidad, donde somos una narrativa, donde somos un relato, donde el feminismo radical va a tener mucho poder ahí desde tiempo atrás, que se va formulando estas ideas y después se distorsionan en cierta medida con lo que tenemos hoy, con estas leyes que tienen realmente un trasfondo poblacional por detrás, y todo lo que va sucediéndose a lo largo de la historia, sobre todo en organismos supranacionales, que son los que bajan estas cuestiones, lo que va haciendo es configurando que nosotros tenemos la elección de una única opción, y esta opción es justamente la que estamos mencionando. No hay otra opción, y si tú tomas otra opción, realmente estás como segregado de dicha realidad, ¿no? Es como que no entras en juego, básicamente porque estás connotado directamente de todas estas
estos conceptos que son ad hominem, que directamente van hacia la persona, y no hay una argumentación directa para poder contraponer ideas, que es muy rico contraponer ideas contra alguien que piensa distinto. Eso está buenísimo y se puede debatir todo lo que uno quiera. El tema es que en ese vacío existencial, en esa crisis identitaria, bueno, si consumo de todas las vertientes viene lo mismo: medios, plataformas, prensa escrita, la mayoría de las redes sociales. ¿Qué es lo que voy a tender a pensar? Y voy a entrar en la espiral del silencio, que justamente es considerar una mayoría minoría. No voy a hablar porque voy a tener miedo a lo que me van a decir, me voy a quedar callado, ¿no? Y listo, entonces voy a hacer uno y después por ahí me encuentro con otro que más o menos piensa igual y nos vamos a juntar entre nosotros y listo, y somos como la secta conservadora. En realidad no es así. Pero porque no garpa por ponerle ese título, básicamente porque no está alineado a lo que hoy se está pregonando desde absolutamente todos lados. Por eso las miradas que sean diferentes enriquecen mucho para tener justamente otra vertiente que tenga una argumentación. Estamos regidos por este orden ideológico, ¿no? La idea desarraigada de la realidad. Entonces, esa idea desarraigada de la realidad, como por ejemplo Roger Scruton va a hablar de la falacia de la utopía, ¿no? Donde son ideas que se convierten en necesidades y que no tienen un arraigo en lo real, son aislados, básicamente no tienen un sustento. Por eso muchas veces no se puede argumentar desde el otro lado, porque no hay una argumentación básica, o sea, no se puede argumentar. Entonces, no tiene una atracción en sí misma por todo esto que estoy nombrando previamente, y porque cuando uno pregona o sale a decir estas cosas, muchas veces los ataques pueden venir. Obviamente, uno tiene que tener la suficiente arraigo interior y fortaleza interna para sostener esos embates, y se relaciona con la administración emocional. Si uno va a decir esto y se va a frustrar porque alguien en las redes sociales le pone que es un homofóbico, esto, y no lo haces nunca más. Si ahora uno tiene un sustento de decir, bueno, está bien, vos decís lo que quieras, la verdad que no hay argumento porque hay falacia domine, es decir, hay un ataque contra la persona y no hay un argumento. Bueno, argumentemos, debatamos y vemos en la postura de las ideas, y vos después quédate con la idea tal y yo me quedo con la idea tal, pero escucha la otra campana. Va un poco por ahí. No, súper. Ya para ir terminando, ¿qué tipo de preguntas? Porque, bueno, las personas que nos están viendo quizás ya comparten nuestras ideas, pero nosotros muchas veces, como decías tú, es enriquecedor, más que debatir quizás en una conversación tal como la que estamos teniendo ahora. ¿Qué tipo de preguntas tú crees que es bueno quizás hacerle a estas personas? Tanto podrían ser adolescentes como adultos jóvenes, porque creo que esa es la edad como la clave, la cual yo pienso que realmente falta esta reflexión un poco, para que pueda cuestionar él si realmente querrían seguir con este estilo de vida progresista. Porque, por ejemplo, a mí, de forma rápida, o al menos lo que se me ocurre de forma inmediata, tiene que ver con la proyección, por ejemplo, de la misma vida con la familia, con la certeza de su identidad, con la certeza, no sé, de su propia felicidad, qué sé yo. Eso se me ocurre, pero ¿cómo tú quizás harías reflexionar a estas personas que ya están como quizás, por así decirlo, cautivadas por tantos medios, pero quizás no han hecho este ejercicio de reflexión, para despertar, por así decirlo, esa chispa de autorreflexión? Sí. No sé si entiende la pregunta. Sí, perfecto. Yo la primera pregunta que haría es ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Yo le preguntaría eso a la persona: ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Lo más probable es que no haya respuesta para eso. Lo más probable es que haya evasivas. Lo más probable es que ni siquiera se lo haya puesto a reflexionar jamás. Eso es lo primero que preguntaría: ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Aquel que pueda ir hacia la construcción, aquel que pueda ir hacia la integración, o aquel que vaya hacia la destrucción y a la consecución de los placeres inmediatos, por ejemplo, ¿no? Lo más probable es que aparezcan defensas rápidamente, es decir, desde agresiones hasta evasivas, o por ahí encontrás a alguien que dice: nunca me preguntaron esto, porque en realidad nunca me pregunté nada porque sigo cosas. Generalmente no se pregunta, pues sigamos porque ahí está las masas, ¿no? Entra el concepto de la psicología de las masas, cómo se van moviendo esas masas. No hay posibilidad de pregunta. Entonces, si uno puede bajar un poquitito los niveles emocionales y generar un ida y vuelta respetuoso, donde no haya ataques a la persona, sino donde haya argumentación, ¿qué tipo de ser humano quiere ser? Yo te lo puedo fundamentar. Ir hacia la integración, ¿no? Poder justamente en esa integración
juntar variables, la psicológica, la espiritual, la corporal, que son las 3 variables constitutivas, o traídos desde más lo teológico, tenemos el ser humano como un ser animal, un ser humano como espiritual y un ser humano como divino. Esas 3 variables también las tenemos. ¿Querés ir hacia dónde? ¿Hacia una crisis existencial y una depresión, o querés buscar una causa, ¿no? Una identidad, una vocación, un propósito? Yo iría por esas preguntas. Hay que ser como muy suave, parafraseando la generación hipersensible, porque se va a sensibilizar muy rápido, y en esa sensibilización van a aparecer estos conceptos máscara que van a encubrir realmente lo que sucede por detrás. Muchas personas de los que siguen estas cosas en general, algunas son por una supuesta convicción y otras son por muchas heridas que en realidad no se trabajan tanto y se ponen estas banderas como por delante. Entonces me defiendo. Yo generaría esas preguntas sin ningún tipo de expectativa. Buenísimo, si hay alguien que quiere preguntar más, uno está para responder las preguntas, y a muchos le van a gustar y a otros lo que uno dice no le va a gustar. Lo más probable. Mis preguntas irían por ahí. No, excelente, Pablo. Bueno, al final dijiste algo, pero ya no tenemos tiempo, que creo que quizás daría para otro live, porque me gustó eso que dijiste de las heridas. Creo que eso es una de las cosas que quizás configura bastante el porqué o el trasfondo de por qué muchas personas de nuestra generación al final están siguiendo lo que están siguiendo. Así que bueno, pero eso quizás quedará para otro live. Yo te quería agradecer, Pablo, gracias a todos los que nos están viendo ahí por en vivo. Saludamos también ahí a Matías Pavés, Esperanza, Lucas Ponce, también se conectó Horacio Houston, que sabemos que también igual es un amigo tuyo, y que bueno que se pudo conectar quizás al final de la transmisión. Pero Pablo, muchas gracias, de verdad. Esperamos que tu contenido pueda seguir creciendo. Yo al menos lo voy a promover, lo he promovido con algunos amigos, y qué lindo saber también que desde Argentina, bueno, yo sé que hay hartas personas que ya lo están haciendo, siguen cultivando este sentido de poder promover ideas que quizás van en contra de lo que vemos en las masas, y hacernos estas reflexiones, estas preguntas que son complicadas, que probablemente van a requerir un tiempo, pero creemos que son necesarias, porque al final yo creo que ahora tú que eres papá también estás pensando en el hecho de poder dejar un mejor legado, en este caso a tu hija, tu pequeña hija. A tu hija, ¿me entiendes? Entonces te felicito, Pablo, y espero que puedas seguir teniendo mucha más claridad, también a la vez gracias para poder seguir comunicando todo lo que quieras comunicar, y quizás nos veamos en otra transmisión. Así que nos despedimos, y gracias a cada uno de los que nos estuvieron viendo, y sigan ahí a Pablo en sus redes sociales. Así que gracias, Pablo, ahí nos vemos. Chau, Pablo, gracias. Chau.